Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar por aquí para continuar con nuestra reflexión bíblica diaria. Hoy iniciamos la semana 6 del año 2026. Esta semana versará sobre el arrepentimiento. Es una semana evangelística para fortalecer nuestros conocimientos sobre el evangelismo, para poder hablar con las personas sobre la necesidad del arrepentimiento. De modo que esta semana aprenderemos sobre arrepentirse, convertirse, la bendición del arrepentimiento, cómo afecta positivamente la vida de las personas que acepta a Cristo como su Salvador y cómo opera el arrepentimiento en nuestras vidas. Así que prestemos atención porque tenemos mucho que aprender para poder compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. Oramos y comenzamos. Señor y Dios amado, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio de ser hijos tuyos, Señor, por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, porque tú nos acompañas siempre en todo este trayecto, Señor, hasta el día de tu venida y el del levantamiento de tu iglesia contigo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos fortalece en este andar, que nos da entendimiento de tu palabra, que nos guía al descubrimiento de la verdad y al entendimiento de tu voluntad, oh Dios. Pido por mis hermanos y hermanas para que sean fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo, sean llenados de entendimiento, de conocimiento de tu palabra, Señor, y que tú les des, Señor amado, la capacidad, la sabiduría para compartir el mensaje del Evangelio con otros y para ponerlo en práctica en su propia vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy entonces iniciamos una semana que vamos a enfatizar sobre el arrepentimiento. El tema de hoy es el llamado al arrepentimiento y el versículo bíblico se encuentra en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos. Si se fija en el versículo bíblico, el arrepentimiento y la conversión se pone como condición previa para la gente poder disfrutar de tiempos de refrigerio. El arrepentimiento te traerá paz. El arrepentimiento te traerá gozo. El arrepentimiento te traerá contentamiento. El arrepentimiento te traerá bendición. Pero es una condición básica para poder recibir esa bendición del Señor. Claro que todos los creyentes sabemos que no es un asunto mágico que te arrepiente hoy y mañana está lleno de bendiciones. Hay un proceso en el que tú fortaleces tu fe, porque cuando tú te arrepientes te conviertes en enemigo del que mientras tú no eres cristiano es tu amigo. Dios nunca es tu enemigo, pero hay un ser que es enemigo de todos los seres humanos. Y cuando tú le sirves a Él, Él es amigo tuyo y no te ataca. Cuando tú dejas de servirle a Él y te comprometes para servir a Cristo, entonces te lo echas de enemigo y Él empieza a complicar las cosas. Te levanta tu familia, te levanta enemistad en tu propia casa, tu pareja se pone en contra de esa decisión, tus padres pueden ponerse en contra de la decisión, en tu empresa aparecen burladores, etcétera, etcétera. Es una decisión que inicialmente va a encontrar personas que se va a burlar de ti, que se va a reír de ti, que se va a oponer a esa decisión. Bueno, es natural porque si tú has decidido servir a Dios, entonces Satanás se va a hacer enemigo tuyo y va a buscar maneras de atacarte. Pero si persevera en tu decisión, te fortalece y madura, entonces va a poder recibir del Señor tiempo de refrigerio, porque el Señor, cuando nos da promesa, cumple cada una de sus promesas. El arrepentimiento abre la puerta al perdón y a tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. El arrepentimiento abre la puerta del perdón, al perdón y a tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. A lo largo de la Escritura, Dios llama a su pueblo a volver a Él. Ese llamado no es una amenaza, sino una invitación llena de gracia. Dios no nos amenaza para que retornemos a Él, sino que con amor Él nos invita. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
En Hechos 3:19, Pedro se dirige a una multitud que necesitaba reconocer su error y regresar al Señor. Su mensaje sigue siendo actual. El arrepentimiento no solo restaura la relación con Dios, sino que trae renovación y frescura espiritual. Este pasaje nos muestra que el arrepentimiento es el camino hacia una vida renovada en la presencia del Señor. De modo que el arrepentimiento va a traer el perdón de pecado y va a restaurar nuestra relación con Dios, y eso es importante. La reflexión de hoy: el arrepentimiento no es un mensaje de condenación, sino una invitación de gracia. Y eso es un aprendizaje que nosotros los creyentes tenemos que hacer. Nosotros a veces procuramos que la gente se arrepienta, pero el mensaje que le predicamos es un mensaje de condenación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el llamado de Dios es al arrepentimiento de forma amorosa. Y el mensaje condenatorio no provoca arrepentimiento, puede provocar miedo, puede provocar rechazo, y puede que la gente se convierta más por miedo a la condenación que por amor a Dios. Y Dios quiere que el ser humano, cuando se arrepienta, sea una respuesta de amor, no una respuesta de miedo. Entonces, predicar el mensaje del Evangelio de forma clara, predicarlo a partir del amor de Dios por las almas, predicarlo sin un lenguaje condenatorio, va a producir en la gente un sentido de arrepentimiento, pero basado en el amor a Dios, no en el miedo a Dios o en el miedo al infierno, etcétera, etcétera. Pedro, lleno del Espíritu Santo, declara que cuando el corazón se vuelve sinceramente a Dios, algo poderoso sucede. Los pecados son borrados y tiempos de refrigerio vienen de la presencia del Señor. De modo que son dos cosas que van a pasar cuando nos arrepentimos. Número uno, serán borrados nuestros pecados. Y número dos, vendrán del Señor tiempos de bendición. Dejaremos de padecer todo lo que produce el pecado en nuestras vidas. Todo el deterioro, toda la destrucción, toda la amargura que produce el pecado, vamos a dejar de padecerlo. Insisto en decir, habrá un tiempo de lucha que tiene que ver mucho con la propia decisión de la persona. La persona que decide por Cristo sabe que va a tener tiempos de batalla hasta que aprenda hasta que comprenda lo que está ocurriendo en su vida y el valor de la decisión que ha tomado. Pero cuando se afirma en el Señor, va a empezar a tener tiempos de refrigerio. Claro, te arrepientes y tus pecados son perdonados de inmediato, pero los tiempos de refrigerio van a venir en la medida en que tú permaneces en tu decisión y tienes victoria sobre las batallas que el enemigo va a abrir en tu contra cuando decides aceptar a Cristo como Salvador. Pero en esa batalla no estás solo. En esa batalla tiene la compañía de Dios. En un mundo que agota, confunde y desgasta, Cristo nos ofrece descanso, renovación y vida fresca. Vienes agotado del mundo, pero Dios te ofrece renovación y vida fresca. Por eso el apóstol Pedro habla de refrigerio. Vendrán del Señor tiempos de refrigerio. La obra de la cruz no solo perdona, sino que también restaura. Cuando respondemos al llamado del arrepentimiento, el Espíritu Santo sopla sobre nuestra vida, trayendo alivio, claridad y una nueva sensibilidad a la voz de Dios. Cuando respondemos al llamado del arrepentimiento, el Espíritu Santo sopla sobre nuestra vida y trae alivio, claridad y una nueva sensibilidad a la voz de Dios. De modo que esa obra del Espíritu Santo, trayéndote alivio, claridad y sensibilidad a la voz de Dios, te va a ayudar a poder perseverar firme en tu decisión a pesar de los ataques que el enemigo desatará contra ti, porque no quiere tu amistad con Jesucristo. La vida cristiana no se sostiene en nuestras fuerzas, sino en la presencia del Señor. Y esa presencia se manifiesta con mayor libertad cuando el corazón se rinde. La vida cristiana no se sostiene en nuestras fuerzas, se sostiene en la presencia del Señor. Y esa presencia se manifiesta con mayor libertad cuando el corazón se rinde. Cuando nos rendimos al Señor, su presencia en nosotros se manifiesta
con mayor libertad, porque rendirnos al Señor implica que nos estamos depositando y entregando plenamente en Él y dejando que Él tome el control de nuestras vidas. No es un acto de tristeza vacía, sino un paso hacia la libertad. Allí, en ese encuentro con Jesús, el alma es refrescada, el espíritu es fortalecido y la esperanza vuelve a brotar. El arrepentimiento es el camino hacia una vida renovada por el Espíritu Santo. El arrepentimiento es el camino hacia una vida renovada por el Espíritu Santo. De modo que necesitamos el arrepentimiento para ser renovados en Cristo Jesús. Ahora veamos los detalles del versículo bíblico, cómo el apóstol Pedro planteó el asunto. El versículo bíblico dice, arrepiéntanse. Es un llamado directo y urgente que el apóstol Pedro hace en un momento que el Espíritu Santo se derrama, que mucha gente es convocada por la manifestación del Espíritu Santo en ese momento. Y entonces el apóstol Pedro, dentro de su discurso a la multitud, incluye ese llamado al arrepentimiento. Estamos hablando del discurso del apóstol Pedro luego de la manifestación del Espíritu Santo en Hechos 2. A esa multitud que llegó, Pedro le explicó todo lo que tenía que ver con el ministerio de Cristo, la muerte de Jesucristo, la culpabilidad de los líderes religiosos y de la religión en la muerte de Jesucristo y la necesidad del arrepentimiento para recibir bendición de parte del Señor. Y el apóstol Pedro hace un llamado directo y urgente. El llamado al arrepentimiento, insisto, no tiene que ser condenatorio, pero sí la gente tiene que estar claro que Dios de alguna manera le está exigiendo un cambio de dirección en su vida. Tiene que sentir la gente que Dios le está llamando al arrepentimiento y que es una llamada urgente y necesaria para su vida. Arrepentirse implica un cambio profundo de mente y dirección. Arrepentirse implica un cambio profundo de mente. Cambiar tus pensamientos y cambiar tu dirección, cambiar tu rumbo, cambiar tu destino, la dirección en la que vas. Eso implica arrepentirse. No es solo sentir culpa, sino decidir volver al camino correcto. Por eso dice arrepentíos y convertíos. Cuando te arrepientes, descubre en tu interior la culpabilidad por causa del pecado. Descubre que eres pecador. Y cuando te convierte, te vuelve al camino correcto. De modo que, por eso el apóstol Pedro usa las dos palabras, arrepentidos y convertidos. Descubre que has pecado y siente dolor, culpa a causa del pecado y entonces cambia de dirección, conviértete. No solo es sentir culpa, sino decidir volver al camino correcto. Convertirse. El arrepentimiento verdadero siempre produce un giro hacia Dios. Convertirse es girar hacia Dios. Arrepentirse es sentir la necesidad de Dios y sentir culpa por el pecado. Sentir y de enterarse que estamos lejos de Dios, que estamos apartados de la gracia de Dios. Y convertirse entonces, cambiar la dirección para acercarnos a Dios, para procurar estar cerca de Él, para procurar hacer su voluntad. El arrepentimiento verdadero siempre produce un giro hacia Dios. No basta con abandonar el pecado, es necesario abrazar la voluntad del Señor. Y ahí es que se empieza el combate. Porque no basta con que haya renunciado al pecado. Señor, aquí estoy, me arrepiento, reconozco todos mis pecados, sé que no he obrado conforme a tu voluntad, me arrepiento, te pido perdón, prometo que no voy a pecar más y que te voy a ser fiel. Eso es un paso básico importante, arrepentimiento. Pero ahora es necesario abrazar la voluntad de Dios. Es necesario ahora que a ese arrepentimiento se le agregue obediencia a la voluntad de Dios. Y en esa renuncia al pecado y esa decisión de obedecer a Dios, entonces hay una batalla, porque hay un enemigo de tu alma, hay un enemigo de tu salvación que no quiere que tú seas salvo y que va a empezar a combatir y a luchar para tratar de impedir que tú perseveres en esa decisión que has tomado. Y Dios estará contigo para ayudarte, pero ese tiempo va a probar tu determinación por servir a Dios y tu convicción de tu propio pecado y la necesidad de Dios en tu vida. La conversión implica obediencia y una nueva manera de vivir. Convertirse implica que nosotros obedecemos la voluntad de Dios y adquirimos una nueva manera de vivir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Adquirimos esa nueva manera de vivir.
para que sean borrados vuestros pecados. Ahora pone el arrepentimiento y la conversión como condición para la obra más importante que necesita el ser humano en su vida, que le sean borrados los pecados. El pecado es todo aquello que nosotros hemos hecho que no agrada a Dios, que es contra Dios en nuestra vida y que nos aleja de Dios y que nos condena a la muerte. El arrepentimiento y la conversión son fundamentales, básicos, pasos iniciales para que esos pecados condenatorios en nuestras vidas sean borrados. Dios promete un perdón completo, no parcial. Dios no perdona a medias, Dios nos perdona totalmente. Borrar sugiere limpiar, eliminar la culpa y restaurar la comunión. Borrar sugiere limpiar. Dios promete que si nos arrepentimos y nos convertimos, Él va a limpiar nuestros pecados. Él va a eliminar la culpa. Y esto es importante porque muchas veces Dios borra el pecado, pero nosotros emocional y mentalmente seguimos cargando la culpa. Es importante dejar que Dios haga su obra completa, limpiando el pecado, y que nosotros al mismo tiempo permitamos que Dios también se lleve el sentimiento de culpa. Y esto solamente ocurre cuando tú confías en el perdón pleno de Dios. Cuando tú mismo te has perdonado después que Dios te perdona. Y cuando alrededor tuyo hay otros creyentes y otras personas que saben que tú obraste mal durante mucho tiempo, que hiciste cosas muy graves, muy malas, pero que tú te arrepentiste y Dios te perdonó, y ellos te hacen sentir la certeza de ese perdón, también perdonándote ellos, amándote ellos, abrazándote ellos, aceptándote ellos como Dios te acepta, porque Dios no te rechazó. De modo que eso va a eliminar el sentimiento de culpa. Pero cuando estás convencido de que Dios te ha limpiado todo el pecado, entonces tiene mayor certeza para eliminar el sentimiento de culpa, porque ya Dios no tiene absolutamente nada contra ti. Él aceptó tu arrepentimiento, Él te recibió tal como viniste, Él perdonó todos tus pecados y ya no tiene culpa en tu interior, porque Él borró todo el pecado y Él eliminó la culpa. Pero insisto, tienes también que perdonarte tú. Y los que ya somos creyentes, los que somos iglesia del Señor, tenemos que aprender a perdonar y aceptar a la gente como Dios la perdona y las acepta. Y tienes a la vez que restaurar la comunión con Dios. La conversión te invita a restaurar esa comunión. La razón por la que Dios envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz del Calvario, fue para restaurar esa comunión rota entre Dios y el hombre, allá en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Ese es el propósito fundamental de Dios, de modo que no hay arrepentimiento genuino, no hay conversión genuina si no se restaura la comunión con Dios. Y ahí es que viene un asunto importante. Mucha gente cree que entonces puede tener arrepentimiento y conversión sin congregarse en ninguna iglesia, sin alimentar una relación con Dios, sin crecer en una relación con Dios. Y necesitas congregarte, necesitas tener un lugar donde reciba alimento de la palabra para que pueda restaurar y comprender la necesidad de esa comunión con Dios. De modo que el apóstol Pedro dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que sus pecados sean limpiados, para que sea eliminada su culpa y para que sea restaurada la comunión con Dios. El perdón es un acto de gracia que abre paso a una vida renovada. Cuando somos perdonados, se abre la puerta a una renovación espiritual, a una vida nueva. Ahora el hombre nuevo, hecho a la imagen y semejanza de Dios, existe, se apodera de nuestro ser, y ahora se cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, porque somos un hombre nuevo. Porque Cristo nos renueva a través de su sangre que nos perdona y nos limpia. Y por último, como resultado del arrepentimiento y la conversión, no solo viene el perdón, sino que el apóstol Pedro dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento no solo quita la culpa, también trae renovación. Refrigerio implica alivio, descanso, frescura espiritual. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Hay gente que está cansada del vicio que le ata. Hay gente que está cansada del estilo de vida que lleva. Hay gente que está cansada de tanto trabajar y malgastar todo el resultado de su trabajo en ataduras, en cadenas, en vicios. Hay gente que está cansado de la hechicería, de la idolatría, de la brujería.
etcétera. De modo que el arrepentimiento te va a traer descanso de todo aquello que te ata, que te aflige, que te cansa, que te destruye. Es el tiempo de refrigerio que el Señor promete. Pero fíjate que Dios dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo lo haré descansar. E insiste en decir, deja tu carga sobre mí y lleva mi carga porque mi carga es ligera y es liviana. De modo que cuando vienes al Señor en arrepentimiento y conversión y Dios perdona tus pecados, tú has dejado toda tu carga de pecado en la presencia del Señor. No puedes recibir descanso, renovación, refrigerio mientras tú estés cargando con tus pecados. Por eso es importante que el sentimiento de culpa se vaya cuando Dios nos perdona el pecado y restaurar la comunión con Dios. Porque es la manera de depositar todo aquello que nos cargue en la presencia del Señor y tomar solo la carga de Dios, que es liviana y ligera. Y eso va a traer refrigerio, renovación, restauración, fortaleza, frescura espiritual, descanso. La presencia del Señor es la fuente de ese renuevo que fortalece el alma. Es en la presencia del Señor que vamos a ser renovados, que vamos a ser fortalecidos. De modo que debemos dejar nuestras cargas en las manos del Señor para que podamos descansar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. El arrepentimiento no es un castigo, sino un regalo. Cuando respondemos al llamado de Dios, Él no solo perdona, sino que restaura y renueva. Su presencia trae alivio, paz y frescura espiritual. El arrepentimiento abre la puerta a esos tiempos de refrigerio que solo Dios puede dar. El arrepentimiento abre la puerta a ese tiempo de refrigerio que solo Dios nos puede dar. La aplicación para hoy. Tómate un momento para examinar tu corazón delante del Señor. Permite que el Espíritu Santo ilumine aquellas áreas que necesitan ser transformadas. No temas reconocer lo que debe cambiar. Cristo no rechaza al que se acerca, sino que lo restaura con amor. Confiesa aquello que Él te muestre y entrégalo con sinceridad. La gracia de Dios no solo perdona, también renueva. Tómate un momento para examinar tu corazón con sinceridad. Identifica aquello que tiene que ser cambiado y confiésalo al Señor. Entrégale tus luchas, tus hábitos, tus pensamientos que no honran su nombre. Él está dispuesto a perdonarte y renovarte cuando te vuelves a Él con humildad. De modo que decide hoy caminar en obediencia. Cada confesión sincera abre espacio para que el Espíritu Santo traiga refrigerio, paz y dirección. Vive este día con un corazón sensible, dispuesto a ser moldeado por el Señor. Él quiere darte una vida fresca, libre y llena de su presencia. Preguntas de hoy. Las preguntas de hoy son las siguientes. ¿Qué áreas de mi vida necesita hoy un acto sincero de arrepentimiento? ¿Qué área de mi vida necesita hoy un acto sincero de arrepentimiento? Número 2, ¿estoy permitiendo que el Espíritu Santo me muestre aquello que debo rendir a Cristo? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo me muestre aquello que debo rendir a Cristo? Número 3, ¿cómo puedo abrir más espacio en mi vida para experimentar los tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor? ¿Cómo puedo abrir más espacio en mi vida para experimentar los tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor? Necesitamos desocupar el corazón, eliminar, botar a través de la confesión todo aquello que llena nuestro corazón para abrir espacio, para disfrutar de la bendición del Señor. El llamado al arrepentimiento sigue vigente y es una invitación llena de gracia. Dios no busca condenar sino restaurar. Cuando damos el paso de volvernos a Él, experimentamos su perdón y disfrutamos tiempos de refrigerio en su presencia. El arrepentimiento es la puerta hacia una vida renovada y plena en Dios. Como se fijan, ahora aquí el formulario de la práctica de reflexión diaria
Trae unos ejercicios para trabajarlo en familia, por si algún hermano quiere usarlo en su altar familiar. Y trae un espacio para usted poder poner respuesta a las preguntas o poder poner cualquier nota que le llame la atención sobre la reflexión, tanto lo que está escrito en el papel como lo que escucha de lo que vamos abundando en la reflexión. Actividades para compartir en familia. Tomen 1 o 2 minutos en silencio. Pidan a Dios que muestre algo que necesite rendir al Señor. Oren brevemente agradeciendo el perdón. Pidan renovación espiritual. Pueden orar juntos, unos por otros. Escriban en un papel aquello que desean entregar al Señor. Luego rompan el papel como símbolo de que Cristo borra nuestros pecados. Terminen con un tiempo de alabanza enfocándose en la gracia y la renovación que Cristo ofrece. De modo que estas sugerencias pueden usarla para el altar familiar en su hogar si quieren compartirlo como familia en algún momento determinado. De modo, hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Iniciamos hoy la semana 6, hemos renovado el formato para motivarlos a usar esta guía de reflexión para compartir en familia de forma más práctica, y no deje de aprovechar esta semana que vamos a estar hablando de arrepentimiento. Pudiera ser que renueve mucho aprendizaje que ya tiene ahí para poder compartir sin miedo el mensaje del Evangelio con otras personas. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Oramos. Eterno Padre Santo, honramos tu nombre. Gracias por este tiempo que nos permite compartir tu palabra. Que tu Espíritu Santo dé entendimiento y sabiduría a nuestros hermanos y a todos los que van a ser expuestos a este aprendizaje. Te pido, oh Dios, que tú cubras con tu poder a cada uno de nosotros y que tú nos permita compartir tu palabra con otros para provocar en ellos el arrepentimiento y la conversión necesaria para recibir el perdón y disfrutar de tiempos de refrigerio en sus vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludos y hasta mañana, si Dios lo permite.